27 de septiembre de 1954. Una fecha aparentemente común en el calendario europeo. Sin embargo, en la ciudad francesa de Perpiñán, un joven estudiante de bachillerato se convertiría en protagonista de uno de los encuentros más desconcertantes jamás documentados en el sur de Francia. Lo que este adolescente vivió aquella tarde cambiaría su estabilidad mental para siempre y dejaría preguntas aún sin respuesta entre los investigadores del fenómeno ovni. Según su propio testimonio, el estudiante se encontraba caminando por una zona rural cercana a la ciudad cuando algo en el paisaje captó su atención de forma abrupta. No fue un sonido. No fue una figura humana. Fue la presencia de un objeto circular, inmóvil, posado sobre el suelo, como si hubiera descendido sin hacer ruido alguno. La forma del objeto no se asemejaba a nada conocido por el joven. No era un avión. No era un globo meteorológico. No tenía hélices ni ventanas visibles. Era simplemente un disco metálico, con una superficie opaca que reflejaba débilmente la luz del atardecer. El muchacho se acercó unos metros, con la confusión dominando su curiosidad. Fue entonces cuando, ante sus propios ojos, del costado del objeto se abrió una compuerta. De allí emergieron dos figuras pequeñas, con movimientos coordinados, casi mecánicos. Medían poco más de 1 metro. Llevaban trajes ajustados, de una sola pieza, que brillaban con un tono plateado opaco. No hablaban. No emitían sonidos. Solo caminaban unos pasos sobre el terreno, observando su entorno como si recopilaran información. El estudiante se quedó inmóvil, paralizado. Y fue ese momento de inmovilidad el que le permitió observar con atención. Las cabezas de estas criaturas eran desproporcionadamente grandes para su tamaño corporal, y sus ojos, aunque pequeños, daban la sensación de estar completamente negros. Sin párpados. Sin expresión. Pero lo más inquietante no fue su forma, sino su comportamiento. Después de unos instantes, las criaturas regresaron con precisión al interior del objeto. La compuerta se cerró, y, sin advertencia previa, el aparato se elevó con una velocidad antinatural, desapareciendo en cuestión de segundos sin dejar ningún sonido, ni turbulencia, ni humo. Aquella experiencia fue tan impactante para el joven que, al llegar a casa, no pudo articular palabra. Poco después entró en un estado de crisis nerviosa que requirió atención médica. No había señales físicas de agresión, pero su mente parecía haber colapsado por completo. Y aquí comienzan las preguntas. ¿Qué fue lo que realmente vio este estudiante en Perpiñán? ¿Por qué su reacción fue tan extrema si no hubo contacto directo ni amenaza aparente? Pero hay algo más inquietante. Este incidente no fue aislado. Solo unas semanas antes, un campesino en Chaveville, no muy lejos de allí, había descrito algo parecido, un ser pequeño, translúcido, que subió a una nave circular y despegó en silencio. ¿Estaban estos casos conectados? ¿Formaban parte de una misma oleada? ¿O eran simplemente parte de una operación silenciosa de reconocimiento, ejecutada por inteligencias no humanas? La prensa local recogió el testimonio del joven en los días siguientes, aunque con un tono ambiguo entre el escepticismo y la alarma. Los titulares hablaban de un objeto misterioso y seres diminutos, pero fue el estado del muchacho lo que más inquietó a la comunidad. Su crisis no era fingida. Tampoco era producto de una broma juvenil o de una invención fantástica. El chico estaba hospitalizado, incapaz de dormir, con episodios de ansiedad aguda y una fijación obsesiva con el recuerdo del evento. Los médicos que lo atendieron no encontraron signos de esquizofrenia ni consumo de sustancias. Simplemente diagnosticaron un trauma severo, posiblemente derivado de una experiencia inexplicable, según consta en uno de los informes recuperados por investigadores del fenómeno años después. Y es aquí donde comienzan a emerger los elementos más perturbadores. Uno de los doctores que lo entrevistó mencionó que, entre balbuceos y estados alterados de conciencia, el joven hablaba de una palabra extraña, repetida una y otra vez, Melcar. Nunca la había escuchado antes. No aparece en su entorno familiar, ni en su entorno escolar. ¿Fue ese término algo que escuchó durante el encuentro?
o una especie de eco mental implantado por los seres. Algunos ufólogos sostienen que estas palabras, aparentemente sin sentido, suelen estar presentes en casos de encuentros cercanos del segundo tipo, como fragmentos de comunicación telepática o simbólica. Pero más allá del término en sí, lo que más llamó la atención fue el patrón. Durante esa misma semana, en otras regiones de Francia, Montlucon, Bayona, Tulle, se reportaron incidentes similares, objetos circulares avistados en tierra, pequeños seres observando brevemente el entorno. Y luego una retirada silenciosa. En uno de esos casos, una pareja aseguró haber visto a los mismos seres con trajes que parecían fundirse con la atmósfera, caminando por un viñedo antes de desaparecer. ¿Estaban estas criaturas cartografiando zonas rurales francesas? ¿Recopilaban muestras de la Tierra o analizaban comportamientos humanos en regiones menos urbanizadas? La oleada de 1954 en Francia ha sido una de las más estudiadas por investigadores serios, como Aimé Michel, Jacques Vallée y más recientemente Jan Sider. Todos ellos coinciden en algo: esa cadena de avistamientos no puede explicarse como simples alucinaciones colectivas. Los testigos eran personas de distintos contextos: niños, campesinos, militares, ingenieros. Pero la descripción de los seres, las naves y el comportamiento era, en muchos casos, casi idéntica. Y el caso de Perpiñán no solo encajaba perfectamente en este patrón, sino que destacaba por el efecto devastador que tuvo en la psique del testigo. El chico nunca volvió a la escuela. Fue retirado por sus padres, quienes se rehusaron a dar entrevistas. Se mudaron poco tiempo después. El archivo médico desapareció por años, y solo fue recuperado tras una solicitud de un grupo de estudiosos del fenómeno en los años 80. Y sin embargo, el relato sobrevivió. Porque hay algo en la historia que resuena con fuerza incluso décadas después: un objeto posado sobre la Tierra, dos seres que parecen salir de otra realidad, y un joven que no volvió a ser el mismo. Si todo fue una alucinación, ¿por qué coincidía con otros relatos casi calcados? Si fue real, ¿qué hacían esas criaturas en Perpiñán aquella tarde de septiembre? Y si siguen viniendo, ¿cuántos otros encuentros han sido silenciados por el miedo, la incredulidad o la manipulación? El misterio se intensifica cuando comparamos el caso de Perpiñán con otros expedientes olvidados de la misma temporada. En Cisternes-la-Forêt, una mujer declaró haber visto una esfera flotante del tamaño de un automóvil, y junto a ella, dos seres de baja estatura, con cascos redondeados y movimientos pausados. Según su testimonio, los seres se desvanecieron justo antes de que la esfera se elevara verticalmente a gran velocidad. Lo desconcertante es que muchos de estos testigos no se conocían entre sí, vivían a cientos de kilómetros de distancia y, sin embargo, describían entidades similares, pequeños, de aspecto casi infantil, con cabezas desproporcionadas y, sobre todo, completamente indiferentes a la presencia humana. ¿Acaso sabían que no serían comprendidos? ¿O simplemente ejecutaban una rutina que nada tenía que ver con nuestra presencia? Los escépticos argumentan que estos relatos se explican por histeria colectiva o influencia mediática. Pero en 1954, los medios de comunicación no tenían el alcance que tienen hoy. Muchos pueblos apenas contaban con un periódico local. Y el fenómeno no era aún una moda. Además, el patrón psicológico es el mismo: tras el encuentro, los testigos no buscan fama, buscan refugio. Como el estudiante de Perpiñán, muchos terminan con secuelas emocionales, terrores nocturnos o, en casos extremos, amnesia parcial. Pero aún más perturbador es lo que reveló el terreno del avistamiento días después. Un grupo de curiosos, alertados por la historia del joven, se acercó a la zona del supuesto aterrizaje. Allí encontraron una depresión circular en el césped, de unos 2 metros de diámetro. La hierba estaba quemada, pero no como por fuego, sino como si hubiera sido secada desde el interior, sin rastros de hollín ni combustión superficial. Uno de ellos, un ingeniero jubilado, tomó muestras del suelo y notó algo inquietante: el campo magnético local parecía alterado. Las brújulas se comportaban de forma errática justo sobre el área afectada, y se restablecían apenas uno se alejaba unos pasos.
¿Podría esto ser una prueba física del aterrizaje? ¿O simplemente un fenómeno natural que coincidió con una alucinación? Y si fue un aterrizaje real, ¿por qué elegir una zona tan cercana a una ciudad? ¿Fue un error? ¿Una misión de observación? ¿O una forma deliberada de mostrarse y desaparecer? Durante años, este caso fue apenas una nota al pie en los archivos de ufología francesa. Pero hoy, gracias a la digitalización de registros y a la investigación persistente de algunos autores, ha cobrado nueva vida. No porque aporte respuestas definitivas, sino porque su coherencia con otros casos lo vuelve imposible de ignorar. El detalle más olvidado, pero también el más escalofriante, es este: semanas después del evento, ya en tratamiento psicológico, el joven comenzó a dibujar compulsivamente una figura. Siempre la misma, un círculo con 3 líneas rectas en su interior, formando una especie de tridente invertido. Ni sus padres ni sus maestros entendían el símbolo. No lo había aprendido en clase. No figuraba en libros escolares. Pero investigadores modernos lo han asociado con representaciones arquetípicas halladas en pinturas rupestres del Paleolítico, y también con marcas encontradas en piedras cerca de zonas de otros supuestos aterrizajes. ¿Es posible que esas entidades hayan dejado huellas simbólicas en la psique humana durante milenios? El símbolo trazado por el joven, ese círculo con 3 líneas internas, no era solo una manifestación obsesiva. En al menos otros 4 casos documentados durante la oleada de 1954, testigos afirmaron haber visto emblemas similares en los fuselajes de las naves o en el interior de sus visiones. Algunos lo describieron como una especie de logotipo, otros como una marca de origen desconocido, grabada sobre la superficie metálica del objeto. Aquí entra en juego una posibilidad perturbadora. ¿Podríamos estar ante un lenguaje simbólico universal? ¿Un sistema de identificación que estas entidades utilizan entre ellas o con nosotros, sin que lo comprendamos del todo? Investigadores como Jacques Vallée han teorizado que los encuentros con entidades no humanas no deben leerse de forma literal, sino como una interfaz simbólica. Una suerte de teatro que se manifiesta de forma que nuestra mente pueda procesarlo, aunque sea de manera imperfecta. El caso de Perpiñán, con su carga emocional y simbólica, parece encajar perfectamente en esta hipótesis. Pero hay más. En los años 80, un periodista independiente que investigaba el suceso encontró algo inesperado: el registro escolar del joven desapareció de los archivos oficiales. La escuela donde estudiaba seguía operando, pero cuando se solicitó su expediente como parte de una investigación civil sobre salud mental y fenómenos anómalos, no había ningún rastro de su existencia. Ninguna matrícula. Ninguna calificación. Ninguna constancia de inscripción. Como si alguien se hubiese encargado de borrar cuidadosamente todo lo que pudiera confirmar la identidad del testigo. ¿Fue una acción voluntaria de la familia para protegerlo? ¿O hubo intervención externa para silenciar el caso? Hay testimonios, anónimos, que aseguran haber visto a hombres bien vestidos preguntar por el joven días después del incidente, ofreciendo dinero a cambio de silencio. No llevaban insignias. No decían su nombre. Solo tenían una cosa clara: querían que el caso no llegara a la prensa nacional. Este patrón de intervención externa, de supuesta censura, coincide con lo que ya exploramos en el expediente anterior sobre los hombres de negro, figuras sombrías que aparecen justo después de avistamientos importantes. Siempre con el mismo objetivo: desinformar, intimidar, borrar. Entonces, ¿también en Perpiñán hubo una operación de encubrimiento? Y si es así, ¿por qué tanto interés en un solo testigo? ¿Qué fue lo que este chico vio realmente? ¿Qué lo volvió tan valioso, o tan peligroso? Muchos años después, una fuente no verificada, presuntamente un médico que participó en el tratamiento del muchacho, declaró bajo condición de anonimato que, tras meses de terapia, el estudiante relató un fragmento de lo que entendió durante el encuentro. Según él, las entidades no solo lo observaron, lo escanearon. Dijo haber sentido una especie de descarga de imágenes en su mente, como si una máquina invisible intentara capturar sus recuerdos, emociones y algo más.
Una de esas imágenes quedó grabada en sus sueños, un planeta azul, muy similar al nuestro, pero con dos lunas en el cielo nocturno y un mar que brillaba con luz propia. ¿Una proyección inducida? ¿Un recuerdo implantado? ¿O un mensaje cifrado sobre el origen de los visitantes? Este tipo de experiencias, visión de paisajes ajenos, símbolos recurrentes, crisis posteriores al contacto, se repiten una y otra vez en los encuentros del tipo cercano. Y sin embargo, el caso de Perpiñán conserva una atmósfera única, fue directo, breve, sin contacto físico, pero con consecuencias devastadoras y persistentes. A lo largo de los años, el caso de Perpiñán ha sido relegado al fondo de los archivos, eclipsado por encuentros más mediáticos o con evidencias fotográficas. Pero su valor no está en la espectacularidad, sino en los detalles íntimos, personales, que muestran el verdadero impacto que puede tener un encuentro auténtico con lo desconocido. Este no fue un espectáculo. No fue una historia inventada para llamar la atención. Fue la tragedia silenciosa de un joven que jamás volvió a ser el mismo. Y aún hoy, más de medio siglo después, el símbolo que dibujó, las palabras que repetía y las huellas electromagnéticas en el terreno siguen sin explicación lógica. Ninguna autoridad dio una versión oficial. Ninguna investigación formal se llevó a cabo. Nadie, salvo los curiosos y los investigadores independientes, se atrevió a mirar con seriedad lo que ocurrió en ese terreno rural de Perpiñán. La verdadera pregunta ya no es si el joven dijo la verdad. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos testimonios? ¿Los ignoramos porque no encajan en nuestras categorías? ¿O empezamos a unir los hilos dispersos que conectan estos eventos con una posible realidad más grande? Porque cuando se mira el conjunto de casos en Francia durante 1954, y más allá, emerge un patrón que no puede ser casualidad. Una presencia. Una tecnología. Un propósito que aún no comprendemos. Y si están aquí desde hace tanto tiempo, observando, acercándose sin contacto directo, dejando rastros simbólicos, ¿qué están esperando? ¿Una respuesta de nuestra parte? ¿Un momento específico? ¿O simplemente están cumpliendo con una rutina que nosotros apenas comenzamos a advertir? Si tú también quieres seguir explorando con nosotros estos casos que desafían la lógica, suscríbete ahora a Noren, Expedientes Extraterrestres y activa las notificaciones. Estamos abriendo uno a uno los archivos del misterio, y hay muchos más que aún esperan salir a la luz. Y si este caso te dejó pensando, tienes que ver el último video del canal, donde exploramos el inquietante encuentro en Chaveville, Francia, donde una mujer aseguró haber visto a un ser translúcido, con ojos desproporcionados, que subió a una nave sin hacer ruido alguno. Ese caso tiene conexiones profundas con el de hoy, y tal vez, solo tal vez, juntos nos den una pista sobre lo que realmente está ocurriendo. ¿Y tú? ¿Crees que fue una alucinación, o el contacto de una mente joven con algo que no estaba destinada a comprender? ¿Y si esos seres siguen caminando entre nosotros, sin ser vistos? Quizá la próxima historia ya esté ocurriendo ahora mismo, en algún lugar del mundo.